interpretación geológica. Hoy día, la tecnología, las herramientas modernas a través de software minero, nos permite que, por ejemplo, si yo tengo la interpretación geológica en 3D, lo que debo generar es un modelo de bloques que se incorpore a este cuerpo mineralizado. Hoy día hay tecnología que nos permite generar modelos con subceldas a fin de que podamos modelar de acuerdo a la morfología y dada la complejidad de los yacimientos. Vetas complejas, desbusamientos y potencias complejas podrían ser rápidamente modeladas utilizando subceldas a fin de poder delimitar debidamente los contornos, por ejemplo. Hay un fundamento para generar modelos de bloques. Se llama Unit Selection Mining. Son unidades selectivas de minado. Estas están vinculadas básicamente al tipo de yacimiento, a la continuidad de la mineralización, requisitos de producción diaria, etc. Hay un componente geoestadístico, inclusive cuando hablamos de dimensionar modelo de bloque. Ese es un tema que luego lo explico. Si tenemos nosotros un modelo de bloques 3D vacío, porque tenemos bloques aquí, pero esos bloques, ¿qué necesitamos que nos arrojen? Datos, información que pueda ser procesada. Para que este modelo pueda darnos información, debe ser sometido a un análisis y a un trabajo geoestadístico. Aquí lo que voy a mostrar básicamente es la secuencia de lo que cualquier analista, cualquier geoestadístico realiza. Si nosotros tenemos un yacimiento mineralizado, ese yacimiento tiene particularidades inherentes a la geología, inherentes al tipo del componente metálico, inherentes a los controles estructurales, litológicos o de alteración. Esa data tiene que ser estudiada en base a un análisis estadístico tal como se muestra aquí. Usamos histogramas, curvas de probabilidad, etc. Cuando nosotros entendemos las funciones que gobiernan a esa información, a esos datos que provienen del yacimiento, el siguiente paso es realizar un estudio geoestadístico. El estudio geoestadístico utiliza frecuentemente, por ejemplo, la metodología de elipsoides de búsqueda para poder analizar la anisotropía, es decir, dirección preferencial de la mineralización. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde es preferente? Hay un estudio que hay que hacer, se complementa luego con el gran estudio de la variografía. Materon en la universidad, en la Escuela de Minas de Fontainebleau, desarrolló la teoría geoestadística y fundamentó cómo es que todo este sistema matemático funciona para entender la mineralización de los yacimientos minerales. Cuando nosotros hemos definido variogramas para entender el comportamiento de las leyes, la distribución espacial de las leyes, vamos a poder realizar interpolación de leyes. Esa interpolación, hay N metodologías, Kriging, inverso a la distancia, vecino más cercano, etc. Interpolado, tenemos un modelo que va a reportar finalmente leyes. Ok, yo tengo aquí un modelo y muestro aquí un cuadro que reporta leyes. Probablemente podemos incorporar algunos detalles geotécnicos como RMR, RQD o lo que fuese. Ok, yo podría cuantificar hasta aquí tonelaje y ley. Pero para hacer planeamiento de minado, nosotros necesitamos hablar de confiabilidad de la información, confiabilidad de los tonelajes y leyes que este sistema pueda reportar. Entonces, aquí, nosotros tenemos que pasar por un proceso fundamental y crítico, que es lo que los geoestadísticos denominan categorización de los recursos minerales. La categorización de los recursos está basado en criterios fundamentados desde el punto de vista geoestadístico y de la cantidad de información, de la densidad de información. Esto nos permite generar, si nosotros tenemos este modelo en 3D y está cuantificado, la categorización nos va a poder delimitar recursos bajo categorías de confianza. En este caso serían
los recursos medido, indicado e inferido. Pero ¿por qué utilizamos ese término? Porque nosotros en la actualidad, señores, nos basamos en las mejores prácticas y estándares internacionales, tales como el Código de York o el National Instrument. ¿Qué nos dicen estos códigos internacionales? Nos dicen de que si nosotros, como empresa minera, queremos reportar recursos y reservas que van a ser, por ejemplo, publicadas en una bolsa de valores, deberíamos de cumplir con este código. Si este modelo me ha reportado y me ha cuantificado recursos categorizados, el Código de York los ubica por categorías de confianza. La línea vertical y hacia abajo indica cómo va evolucionando la confiabilidad de la información. Comenzamos con un recurso inferido, un recurso medido y un recurso indicado. En rojo, el recurso medido, en verde, el indicado y en amarillo, el recurso inferido. Pero si observamos este cuadro, estamos notando de que estamos en esta columna izquierda, resultados de exploración, recursos minerales. Nosotros tenemos que entender que para hacer planeamiento debemos llegar a una etapa superior a esta. Es decir, debemos ubicarnos en esta columna y el código nos habla aquí de reservas de mineral o reservas de mena. Entonces, si nosotros tenemos que llegar a reservas, ¿qué tenemos que hacer? El código nos habla y nos explica de que los recursos sufren un proceso de transformación. Los recursos minerales medidos pasarán a reservas probadas. Los recursos minerales indicados pasarán a reservas probables. Pero ¿bajo qué sistema? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué criterios? Recursos es hasta donde llegan los geólogos. Reservas es lo que compete a los mineros, a los ingenieros de minas. ¿Por qué? Si nosotros observamos el cuadro, tenemos una línea horizontal que va evolucionando en este sentido. ¿Qué indica? De que si nosotros tenemos que obtener reservas, los recursos tienen que ser sometidos a factores. Factores de minería, es decir, si yo tengo recursos, ok, tengo un yacimiento, debemos preguntarnos, ok, ¿lo minamos por tajo abierto o lo minamos por métodos subterráneos? ¿Qué involucran los factores de minería? Una evaluación geotécnica del yacimiento, evaluar el método de explotación, el factor de recuperación vinculado al método de minado, la dilución y accesibilidad al mismo. Eso es en cuanto a factores de minería. No bastan los factores de minería para hablar de reservas. Para hablar de reservas debemos incorporar factores metalúrgicos, es decir, tecnología orientada a maximizar la recuperación metalúrgica. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la historia de nuestras operaciones mineras que, ok, cumplimos con la producción, pero no cumplimos con los concentrados? ¿Qué ocurre? Hay un tema metalúrgico de fondo. Los supuestos o tolerancias a los elementos contaminantes. Ahí empezamos a hablar hoy día de geometalurgia. No bastan los factores metalúrgicos, el código nos habla de los factores económicos, derivados de los costos de operación proyectados con relación al capital o a los supuestos que debemos de tener para asociar a tal o cual método de minado. Si nosotros buscamos en la bibliografía, todo el tema de los factores económicos se traducen en un término, cutoff o NSR, que es el valor económico por tonelada, que también puede ser expresado. Factores de mercado, cómo impacta la oferta y la demanda y la situación de los stocks para el producto en particular en que nuestra mina, nuestra operación está produciendo. Y es más, no basta el tema de factores de mercado. Hay un componente legal, ambiental, social y hasta